Dios bendiga a todas las familias y damos gracias a Dios de tener el privilegio, el favor de nuestro Dios de poder llegar a sus hogares a través de este canal, para así poder impartir la palabra de edificación, palabra de salvación. Y hoy vamos a aprender de los animales. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre los conejos. El proverbista Salomón nos enseñaba en el Proverbios capítulo 30, del versículo 24 al versículo 26, dice que hay 4 cosas de las más pequeñas en la tierra. De esas 4 cosas son más sabias que los sabios. E inicia declarando las hormigas, pueblo no fuerte, pero en el verano almacena su comida. Un pueblo que se prepara, un pueblo que se antecede a lo que habrá de venir. Un pueblo como las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas de repuestos. Ahora, habla los conejos, nada esforzados, pero su casa la construyen, la edifican en la piedra. Y ahí nos vamos a detener en los conejos. Estuve haciendo un análisis, una investigación sobre estos animales tan pequeños, tan tiernos. La mayoría de ellos no son tan nerviosos, pero los conejos tienen una debilidad. La debilidad de los conejos está en las patas. Cuando los conejos tienen que correr, que viene el ataque del depredador, del lobo u otros animales salvajes, el conejo no tiene la velocidad como tiene la liebre. El conejo es algo similar, algo semejante a la liebre, pero el conejo en su debilidad construye, edifica su casa en la piedra. Nosotros podemos ver que cuando Cristo llama a las personas, hay personas que son débiles, personas que son frágiles, personas que dicen yo no puedo hacer nada. Pero la palabra nos enseña que cuando los conejos se refugian en la piedra, ningún depredador los va a destruir, ningún lobo los va a asesinar. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, muchos de nosotros venimos débiles, muchos de nosotros venimos rotos, muchos de nosotros venimos decepcionados. Y cuando el Señor empieza a trabajar como nosotros y nos toma en sus brazos como conejos, la Biblia dice, dile al débil, fuerte soy. En las flaquezas, en las debilidades, Dios nos va a fortalecer. ¿Por qué el Señor declara a través de este Proverbios inspirado por Salomón que los conejos, las hormigas, las arañas son sabias? ¿Por qué? Porque el conejo en su debilidad, su refugio es la roca. ¿Y la roca quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca de que Él mana vida para el débil, para aquel que está frágil, para el que no tiene fuerzas. Como los conejos en su corta tamaño, pero tan precisos para refugiarse en Cristo. Dios comparando al conejo con su pueblo, con la que ganó a precio de sangre. ¿Dónde debe ser nuestro refugio? En Cristo Jesús. El libro de Isaías, la palabra de Dios nos enseña en Isaías del capítulo 28, del verso 16, esto lo dice Jehová, Dios de los ejércitos. He aquí, he puesto en Sión un fundamento. ¿Cuál era ese fundamento que hablaba el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 16? El fundamento era una piedra. ¿Qué piedra? Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, de cimiento fuerte, que el que creyera en aquella piedra no se perturbará, no se extraviará, no será destruido por enemigo. Nosotros vemos el comparativo que Dios hace
con los conejos que cuando viene el ataque, los conejos se refugian en la piedra, aún en su debilidad. El Señor dice, aún en tu debilidad, aún en tu flaqueza, aún en tu desánimo, ven a mí, porque yo soy el sustento, yo soy el refugio. Hoy Dios no nos está comparando con las águilas, con los búfalos, con los leones. Hoy Dios nos compara con algo débil. El mundo entero está atravesando dificultades con el tema de la pandemia. Muchos están muriendo, muchos han perdido sus trabajos, muchos están decepcionados de sus ministros, de sus familiares, de sus matrimonios, de sus hijos, de todos se han decepcionado porque ha venido un ataque. Pero hoy Dios te dice, aún yo le di título y te modelé como el conejo. El conejo, siendo débil, busca su refugio. Busquemos el refugio. ¿En quién? ¿En hombro de hombre? No, en Dios. Allí apoyémonos en el Señor. Dios ha levantado ministerios para que nos guíen. Dios ha levantado hombres y mujeres designados para representar al Dios eterno a través de su palabra. Pero nosotros, como pueblo de Dios, también tenemos que esforzarnos. A pesar que los conejos no son esforzados, pero su casa la edifican y la fundamentan ¿en qué? En la piedra. El libro de Isaías decía que Sión, Dios había puesto un fundamento y hablaba de una piedra probada. Jesús fue probado en todo, en sus debilidades. Jesús fue probado en su fortaleza, en todas sus áreas. Fue probado para Dios modelar su carácter. Y así Dios está modelando nuestro carácter con toda la situación que nosotros estamos atravesando. ¿Qué dice Isaías? También dice que esa piedra preciosa, porque Jesús cuando viene a nuestra vida va a hermosear nuestro ser. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Y Dios nos promete que si nosotros nos refugiamos en la roca que es Cristo, Él mudará el corazón, quitará las tristezas, quitará el dolor, quitará de nosotros la debilidad. Esa es la promesa que Dios nos da en Isaías. Una piedra angular. En la antigüedad se hacían construcciones y se derramaba en la base piedras y en el ángulo se ponía una piedra, que esa piedra iba a sostener las demás piedras, esa piedra iba a sujetar las demás piedras, esa piedra iba a fortalecer toda la base para que se pudiese edificar grandes edificios. ¿Quién era esa piedra del ángulo? Nuestro Señor Jesucristo, que viene a ser cabeza de la iglesia, que viene a ser cabeza del pueblo, que aunque esté débil, que aunque esté atravesando dificultad, Él ha prometido que es la piedra preciosa, la piedra angular, y aun siendo probado, Él pudo vencer. Su cimiento es fuerte, su cimiento no es débil. Acordémonos del hombre que construyó su casa en la arena, y vino azotes, y vino ataque, y vino lluvia, y vino ríos, y vino vientos de todos lados, de lo alto, del extremo, de abajo, sopló, pero como su casa la había fundamentado en la arena, tal fue su ruina. ¿Cuál es la casa? Somos nosotros. Nosotros tenemos que, dentro de nosotros, guiarnos por el poder del Espíritu Santo. Jesús, la piedra angular, la piedra viva que ha venido a fortalecer las debilidades, las flaquezas de todo aquel que le cree. Porque la Biblia dice que el que creyera en esa piedra, Isaías dice que el que creyera en esa piedra jamás será perturbado, jamás será confundido, jamás será engañado. Nosotros como pueblo, como iglesia, como seres humanos, vamos a atravesar diversas dificultades, vamos a atravesar diversos procesos, pero el Señor dice, mira, si el conejo, siendo no esforzado, siendo débil, siendo frágil, se refugia en la roca, búscame a mí. ¿A quién tenemos que buscar? A nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo cuando empecé los inicios y yo le predicaba a una hermana y estaba tan emocionada, yo le dije, tu mirada solo tiene que estar puesta en la roca que es Cristo Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en el blanco directo. ¿Pero por qué? Porque nosotros como seres humanos fallamos. No pongas la mirada en hombre,
porque te caerás, te debilitarás y te desanimarás. Ama y respeta a tu prójimo, sujétate a tu autoridad, que es tu pastor, tu pastora. En tu trabajo, sujétate a autoridad, que es tu jefe. Pero nunca pongas de modelo a un hombre y a una mujer, porque nosotros como seres humanos estamos también en un proceso. Día a día el Señor como conejo nos está ayudando, ¿no?, a ser personas esforzadas. Y gracias a Dios siguió ese consejo y esta mujer ya va a cumplir 18 años en el caminar del Señor con unas pruebas tremendas, aunque sus patas eran débiles, aunque su situación era débil, nunca se separó de la roca porque buscó su refugio en la piedra, como dice el proverbista Salomón. Y si nosotros vemos el Salmos, capítulo 118, ¿podemos nosotros experimentar lo que Jesús experimentó? Claro, claro, porque en medio de nuestras flaquezas, Él va a moldear nuestro carácter. Salmo 118, del versículo 22, la palabra nos enseña que muchos desecharon a esta piedra. ¿Quiénes desecharon a esta piedra? Los edificadores desecharon a esta piedra y esta piedra llegó a ser el ángulo, el sostén de la iglesia, del pueblo de Cristo. Muchos quieren edificar su casa sin el fundamento de la palabra. Muchos quieren edificar su casa sin el fundamento que es Cristo, la roca viva, que de Él brota agua para darnos la vida eterna. Qué interesante cuando Dios hace este comparativo de los conejos con un pueblo débil. Qué interesante. El libro de Apocalipsis también nos enseña. Estos edificadores rechazaron la piedra que venía a ser el ángulo, el sostén de sus vidas, de sus emociones, de sus decisiones. Pero Dios va a una iglesia en Filadelfia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dios le dice, conozco tus obras, las conozco. Dios conoce todo lo que hacemos, conoce cuando lloramos, conoce cuando estamos débiles, conoce cuando estamos fuertes, todo conoce de nosotros. Todo lo conoce. Nosotros podemos guardar cosas y no contarle a nuestro esposo o a nuestra esposa para que no se aflija, pero a Dios no le podemos ocultar nada. Él conoce todo de nosotros y a veces vamos caminando. ¿Cómo estás bendecido, victorioso? Cuando por dentro estamos como el conejo que ya no tenemos ni fuerza. Pero Dios le dice a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:8, conozco tus obras, las conozco y he puesto una puerta delante de ti que nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas como el conejo, aunque estás débil, aunque estás sufriendo, no has negado mi palabra ni mi nombre. Miren, qué interesante cuando Dios se refiere a la iglesia de Filadelfia, al pueblo de Filadelfia. Y eso es lo que Dios quiere hoy en este tiempo. Dios permite todas las cosas. Dios no quiere dañarnos, no quiere destruirnos, sino que Dios quiere que aún en nuestras flaquezas, aunque seamos vulnerables, aunque seamos endebles, Dios quiere hacer cosas grandes en nosotros. Y Dios alaba a la iglesia de Filadelfia, la exalta, la halaga y le dice, aunque no tienes muchas fuerzas, porque el ataque ha sido fuerte del enemigo, estás luchando con tu matrimonio, estás luchando con tu ministerio, estás luchando con tus hijos, estás luchando con tu propio carácter, estás luchando que no tienes trabajo, estás luchando que no ves la salida. Pero le dice a la iglesia de Filadelfia, me agradas porque no has rechazado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es lo que a Dios le interesa. Dios permite que estemos en tiempos de procesos. Dios permite que estemos atravesando desiertos, ríos, lluvias, tempestades. Soplan los vientos de todos los lugares y dices, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo? Levántate. Si un animal
Dios le dice que es más sabio que los sabios, cuánto más a nosotros que somos sus hijos, que somos la niña de sus ojos, comprado a precio de sangre. Y tú dirás, pero yo estoy fuerte. Acordémonos que la Biblia registra que hombres que estuvieron fuertes también tuvieron tiempos de debilidad, también tuvieron tiempos de flaqueza. Acordémonos del profeta Elías, cuando esta mujer furiosa lo perseguía, esta mujer llamada Jezabel, y él va y se esconde en una cueva, en una madriguera, donde hace su refugio el conejo, en madrigueras, en piedra, construye su casa. David, un hombre que derrotó a Goliat, que no había nadie que podía derrotar a Goliat, pero llegó el tiempo de que fuera un conejo, de que estuviera débil, de que estuviera triste, de que estuviera angustiado, y se fue y se refugió a una cueva llamada la cueva de Adulá. Pero ahí Dios trabajó con él, ahí en sus debilidades, en sus flaquezas, Dios lo fortaleció. Acordémonos de Daniel que fue probado, lanzado a una cueva, lanzado a un foso, pero allí él vio la mano poderosa de Dios. ¿Ustedes creen que Daniel no tuvo miedo de caer en un foso de los leones? ¿Cuánto de nosotros hemos estado en ese foso de los leones? ¿Cuánto de nosotros hemos estado pasando pruebas que decíamos, Dios mío, ¿cuándo acabará esto? ¿Cuándo terminará este diagnóstico de cáncer? ¿Cuándo terminará todo esto? ¿Cuándo se solucionará mi relación matrimonial, mi noviazgo, mi ministerio? ¿Cuándo? Pero el Señor dice, cuando te refugies en la roca que es mi Hijo Jesucristo, cuando te refugies en la piedra angular, la que sostiene nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Acordémonos de Pablo, un hombre capacitado, que no era un conejo, un hombre instruido por Gamaliel, pero llegó el tiempo de su debilidad, llegó el tiempo de su flaqueza, llegó el tiempo que Dios tenía que procesarlo. Y el Señor le dice a Pablo, un hombre instruido, un hombre fuerte, un guerrero como David, y le dice, Pablo, bástate en tus debilidades, porque ahí reposa mi poder. En las debilidades el poder de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Cuanto más débiles somos, más Dios va a querer, anhelar que nosotros nos refugiemos en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que animémonos si estás desalentado, desanimado, si te decepcionaron y ya no tienes gana. Y estoy escuchando mucho que dicen, ay, los hermanos cristianos, y muchas críticas de los hermanos cristianos. ¿Sabes qué? Todos nosotros tenemos asuntos que solucionar, pero ¿sabes quién te los va a solucionar? La roca que es Cristo. Así como el conejo hace su casa en la piedra, que nuestra morada estémosla cuidando, porque esa roca que es Cristo nos ha dejado de su poder. ¿Y de qué poder hablaba? Del poder del Espíritu Santo. Así que yo te insto que en tus debilidades no dejes que el enemigo te ataque. Mi hermano es malo, mi prójimo es malo, mi tío es malo, el esposo es malo, la cuñada es perversa. No, porque cada uno de nosotros tenemos que correr a un refugio. Y ese refugio es nuestro Señor Jesucristo. El modelo que Dios tomó de débil a un conejo que tiene la debilidad en las patas. Así que si tú dices, yo soy débil, soy incapaz, no puedo servir a la viña del Señor, no sé predicar, no sé cantar, no sé dirigir, tengo miedo, me pongo nerviosa, me pongo nervioso, déjame decirte que si Dios le da título al conejo de no esforzado, pero aún siendo no esforzado va a la roca que es Cristo. Así que si tú tienes esos temores, esos miedos como el conejo, ve a la roca que es Cristo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Josué, esfuérzate y sé valiente, porque José estaba en un tiempo como conejo. ¡Ay, Dios mío, qué voy a hacer! Me han dado toda la carga de la obra, me han dado toda la carga del pueblo de Dios. ¿Qué voy a hacer? El Señor le dijo, no temas.
porque yo estaré contigo. Y si tú me pones como refugio, tú no pelearás con tus enemigos. Yo, el Dios de los ejércitos, derrotaré a tus enemigos. Pongámoslo en primer lugar a nuestro Señor y refugiemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestra salud, todo en las manos de nuestro Dios. Y Él hará. Él lo prometió y Él hará. Cuando vengan esos temores, cuando vengan esas debilidades, cuando vengan esas flaquezas, no te sientas derrotado ni derrotada. Acuérdate que el conejo, no siendo esforzado, fue y se puso en las manos del Maestro. Se puso en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios que le dijo a Jeremías: Jeremías, no digas que eres un niño, porque Jeremías dijo: no sé hablar, soy un niño. Mira, siendo tú como un conejo, Jeremías, siendo tú débil, siendo tú frágil, siendo tú endeble, yo te voy a usar. Yo voy a poner mis palabras en tu boca, y donde yo te envíe, tú irás, y donde yo te diga que hables, tú hablarás. Quien hace la obra en nosotros es Dios. No son nuestras habilidades, no son nuestras capacidades, es Dios. Así que si tú estás pasando una prueba, que viene el lobo a atacarte, que vienen los procesos, que viene todos los bombardeos, déjame decirte, corre como el conejo a la roca que es Cristo. Y allí construyamos nuestra casa, porque el que edificó su casa en la roca, vinieron los ataques, vinieron los azotes de arriba, de los costados, de abajo, y esa casa no cayó. No vamos a caer si nosotros ponemos nuestro fundamento, nuestra base en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Que Dios te bendiga. El Señor te ama. Yo te animo y te aliento. Levántate. Si estás en la cama depresivo, levántate y nos ponemos en la mano de un poderoso llamado Israel. Que Dios te bendiga y estamos hasta pronto.